Bienvenidos, bienvenidas a este segundo estadio de este curso de diseño en aplicaciones para celular. Eh, Me lo pidieron que lo haga, así que voy a dar esta segunda clase. Y hay una cosa muy importante que me gustaría explicar para esta segunda clase. Vamos a retomar. En la primera clase, lo que hablamos fue como entrar al programa, descargarlo, entrar al programa y empezar a dibujar, descubrir las herramientas, dónde están, por dónde llegar y empezar a dibujar en una hoja. Como si tuviéramos una hoja en el escritorio y pudiéramos dibujar ahí. Vamos a hablar ahora de las capas, que es algo que permite el hecho de trabajar en estas aplicaciones o de hacer dibujos en programas de diseño. Es como si uno pusiera filminas una sobre la otra, hojas transparentes, y pudiera dibujar sobre una hoja, poner la otra hoja encima, dibujar sobre la hoja que está encima, y si uno quisiera cambiar la hoja de abajo, cambiarla y poner otro color, otra, o sea, trabajar en distintas capas que son independientes unas de otras. Y uno puede borrar una sin modificar las otras o modificar una sin tener que alterar todas las capas que hay ahí. Bueno, esto lo permite esta aplicación que vamos a usar, que es la misma que usamos en la clase anterior, que es el Autodesk Sketchbook. Si no lo bajaste, bájalo, está en Play Store y empecemos la clase. Me voy de acá. Muy bien, ahí está la hoja de Sketchbook abierta. Antes de entrar en lo que son las capas, voy a hablar un poquito de cómo hacer el zoom. El zoom lo que permite es que podamos trabajar más en detalle los trazos, que podamos ingresar en la profundidad del dibujo. Y tener trazos más cuidados que si lo hiciéramos desde una perspectiva más amplia de la hoja. Y siempre tenemos que volver a la perspectiva más amplia para ver cómo está quedando en general. Bueno, la forma de trabajar con el zoom es tomar dos puntos de la hoja y llevarlo, arrastrarlos hacia afuera. Apoyar dos dedos en esos puntos y llevarlos hacia afuera para que se agrande la pantalla. Para achicarlos es lo mismo, es tomar dos puntos y llevarlos hacia adentro, juntar los dedos. Entonces la pantalla se achica. Lo mismo sucede para rotar. Uno toma dos puntos y gira los dedos arrastrando la pantalla y la pantalla gira con el movimiento que le vamos dando. Entonces podemos acercar, ubicar donde queremos y trabajar en detalle las líneas. Ahora sí, vamos a las capas. Para trabajar en capas, estas filminas que podemos superponer es en ese botón. Ese botón va a permitir, cuando uno lo toca, que se abra esta barra vertical al costado y vemos dónde estamos trabajando, en qué filmina, digamos, estamos haciendo nuestro dibujo. Con color negro. El color lo habíamos visto también cómo se hacía. Yo voy a acercar un poquito la hoja, hacer un zoom como para poder trabajar más en detalle. Vamos a hacer algo medio básico. Esto lo estoy trabajando todo en la misma capa de la filmina, sin cambiar el pincel, trabajando con un solo pincel en el mismo ancho de trazo también.
Tal vez ya se dan cuenta qué personaje estoy representando. Se me ocurrió representar. Y para darle colores lo vamos a agregar en una segunda capa. Entonces nos va a quedar el trazo en la parte superficial y otra capa que va a incluir, perdón, ahí, otra capa que va a incluir los colores. Por si después los quiero modificar, no se me pegan todas las imágenes juntas. Para agregar una capa, lo que tenemos que hacer es tocar este botón, ese botón, el más. Para agregar, al tocar el más, se agrega una capa. Como pudieron ver, se agregó por encima de la que tenemos. Entonces, si yo dibujara sobre algún color, vamos a poner otro color. Celeste. Vamos a poner ese color celeste. Si yo pintara con ese color celeste, voy a estar pintando por encima de la capa que ya tenía dibujada. Lo que yo tendría que hacer es esa capa, pulsarla, y llevarla por debajo de la otra, arrastrarla y ponerla por debajo. Ahí el color pasó al segundo plano. Y yo puedo trabajar igualmente, si está seleccionada, si está en azul, con el recuadro azul la capa, como está ahora, yo puedo trabajar en esa capa. Vamos a borrar, y vamos a hacer los colores como tendrían que ir. Acá voy a poner una goma de borrar, con la goma voy a borrar el símbolo este que hice, seleccionando la capa en la que quiero trabajar. Siempre hay que recordar seleccionar la capa en la que uno quiere trabajar para no hacer lío. Bueno, ahora voy a poner este color turquesa que había puesto con el pincel y lo voy a llevar al cuerpo de este personaje y estoy pintando por debajo de las líneas negras, o sea que no hay problema que yo me apoye sobre la línea negra porque no la voy a estropear. Ahí. Esta es como una forma básica de pintar. Después se puede hacer más fácil con las herramientas de relleno y las tijeras para delimitar áreas. Pero esta es una forma linda también de pintar como niños, pero sin salirse de las líneas, que era lo que se enseñaba, creo. Yo voy a ir pintando todo el cuerpo de este personaje. Me encantan estos personajes porque tienen unos colores planos súper chéveres. Y vamos a elegir un color anaranjado, claro. Este color para los adornos del traje. Ahí, y sigo pintando siempre en la capa que tiene los colores, que es la de abajo. Ahí me pasé, no hay problema porque también está la herramienta de la goma de borrar, entonces
lo voy a poder borrar si me paso de la línea, pero voy a borrar solo la capa de los colores, entonces no va a haber problema con las líneas que ya tracé en negro. Ahí donde me pasé hago zoom, pongo la herramienta goma, que yo ya la tenía seleccionada, pero estaría ahí, la goma. Le pongo el tamaño que quiera. Ahí está muy grande, vamos a achicar un poquito, ahí. Borro lo que lo que me pasé. Y ahí lo que tendría que hacer es pintarlo de celeste directamente. Para elegir el color, cuando pongo la herramienta color, tengo un cuentagotas en la parte de ese cuentagotas, ese gotero, perdón, me da una diana para que yo elija qué color quiero seleccionar. Ahora selecciono ese color turquesa y cuando pinte va a ser el mismo turquesa que había usado anteriormente. Vamos a terminar de pintar, sigo en la capa de los colores, como ven, ahí está seleccionada con azul, así que ahora voy a elegir un color para la piel, ya termino con esto, vamos a elegir un rosado, este rosadito, anaranjadón, vamos a agrandar un poquito el trazo, así lo hacemos más rápido. La oreja, la otra oreja, la parte de las gafas vamos a darle algún color. Y bueno, muy bien. Y ahí, si yo viera las capas que tengo, ven que tengo una capa con colores y una capa con trazos. En ese ojito que tiene cada una de las capas, si yo lo toco, voy a anular esa capa y ver cómo queda sin esa capa. La voy a hacer invisible. Puedo dejar el trazo y sacar la capa de abajo de los colores. Y si yo quisiera agregar capas, puedo tocar el símbolo más, agregarle una capa y agregar alguna sombra, por ejemplo, en los colores. Si yo quisiera, pongo la capa en el medio para que el trazo me vuelva a quedar arriba. Con el cuentagotas voy a seleccionar el color que quiero, pero yo lo quiero hacer un poquito más oscuro para hacer una sombra. Entonces ahora voy a tocar el color y simplemente lo voy a oscurecer un poquito. Elijo el ancho que quiero para esa sombra y me voy a acercar al lugar donde quiero poner las sombras, que es por ejemplo acá donde se juntan los dos, el brazo con el cuerpo, es por ahí en el cuello, porque está la cabeza, y una sombra un poquito más fina voy a poner debajo de las charreteras estas. En la cara lo mismo, vamos a poner una sombra en la cara, cuentagotas, elijo el color de la cara, vuelvo a entrar en el color, lo oscurezco un poquito, elijo el tamaño del trazo, acá va a ser un poquito más grueso, y lo que voy a hacer es poner un poquito de sombra, no tan grueso, vamos a deshacer, ahí, debajo de los anteojos, siguiendo siempre la sombra. Siempre las sombras tienen que seguir la misma dirección.
en todos lados, porque es como si la luz estuviera viniendo de un solo lado. Son un poquito exageradas, pero me gusta, está bien. Vamos a ponerla acá en el pelo también. Acá vamos a pintar, de hecho, la parte de la cabeza con ese color. Y vamos a poner ahora un fondo de color, como son estas tapas de los Beatles, estas del Sgt. Pepper. En la capa que dice fondo, que esa no se puede mover del lugar, siempre va a estar en el fondo. Lo único que podemos hacer es cambiar los colores. Entonces acá entramos al color. En la parte inferior izquierda hay una rueda de colores. Ahí podemos elegir directamente el color que queremos. Y ese amarillo me parece muy Beatle, muy de ese disco, así que lo vamos a poner ahí. Y ya está terminado este dibujo hecho en capas. Muy bien, acabo de acordarme que Lennon no era el turquesa, era el verde, pero bueno, ya está, ya lo hice de turquesa. Podemos cambiarlo de color también, eso puede ser para otra clase, cómo hacer el cambio de los colores. Y espero que les haya gustado, que les haya servido, que practiquen, que creen cosas, que inventen cosas y dudas, preguntas y todo eso. Se me cortó. O en alguna red social cualquiera que me escriban por ahí y yo contesto lo que sé, lo que puedo contestar, lo que pueda contestar.